Hola, bien, ya hemos visto en unidades anteriores el cableado estructurado y la manera de estructurar el cableado, de cómo se instalan los terminales, los diferentes tipos de cables, etcétera, las partes que componen el cableado, los IDF, MDF, qué llevamos dentro de cada una de los armarios, tanto de intermediarios como del principal, el MDF. Y entonces hoy vamos a ver específicamente cómo armamos esto que llamamos racks. Sabemos que no tenemos que tener más de 100 metros de tendido de cable hasta un dispositivo activo, así que si tuviéramos más extensiones tendremos que hacer las cascadas de switch que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y luego vemos cómo estructuramos la instalación de los racks. El rack siempre va a llevar en general lo más pesado debajo. Lo más pesado es la instalación de potencia, o sea, UPS, digamos, los cables emergen por los pisos técnicos que habíamos visto en clases anteriores. Y es así que lo primero que va bien debajo de todo es toda la parte de potencia, incluso para aislarlo de lo que son los servidores. Los servidores van más arriba. Hay servidores rackeables, hay servidores que son equipos que van dentro del rack. Ya habíamos hablado en unidades anteriores del rack que lleva puertas y techos rebatibles. Por encima de todo eso vamos a tener, y a la altura de la vista, el monitor y teclados. En general se le coloca un KPM, que es un distribuidor de varias pantallas para conectarlo en una sola, o sea, una llave que va switchando cada servidor con un solo monitor. Luego es K, B corta M, por si lo quieren buscar. A la altura entonces de la vista el monitor de actividades, esto lo usan los administradores de red para ver el comportamiento de la red y de los servidores. Luego los paneles de conexiones, lo que ya vimos como pacheras, organizadores, ordenadores de cables y dispositivos activos como los switch o los routers. Los racks se van a presentar en diferentes unidades, en diferentes cantidades de unidades. Recordemos que la U es la altura, que es aproximadamente 1 pulgada, y dejamos por allí un Excel que nos ayuda a organizar la instalación del rack. Esta figura que ven acá es la estructura de un rack y diferentes tipos de gabinetes y unidades que podemos ir armando, que podemos ir pasando, arrastrando. No es este el caso porque estoy viéndolo online, pero ustedes lo tienen como un archivo de Excel que pueden descargarse para verlo cómo instalar. Bien, entonces estructuramos la instalación del rack con este orden como está ahí normalizado, y luego comenzamos a cablear. Cablear significa entonces conectar los terminales a las pacheras, ya sean de fibra. En este caso las fibras terminan en un conector y esto se instala en un autoacoplador, un acoplador óptico mejor dicho. Hay varios modelos, acuérdense que siempre hay que respetar los colores. Después tenemos las pacheras del tipo UTP, que ya vimos en clases anteriores también cómo se armaban. Hay que instalarlas siempre respetando los colores y el orden de la EIA-TIA 606, o sea, declarando en etiquetas de extremo a extremo los extremos de cada cable. Siempre
considerando desde dónde inicia hasta dónde termina, tanto sean los cables de cableado rígido como los patch cords. Y allí tenemos a la vista los PDU y organizadores de los cableados. Las PDU, decíamos, iban en el nivel inferior de los racks y los organizadores junto a las pacheras. Estos organizadores son específicos. Estos son para UTP, entonces por estas ranuras vamos a ir pasando y dejando que los cables no queden a la vista. Y estas otras tienen muelles para no torcer la fibra óptica en ángulos mayores a 90 grados. Decíamos que el radio de curvatura nunca puede ser mayor al 20 por el diámetro del cable. En realidad diría no curvar más de 90 grados, pero no quebrar la fibra, ¿no? La fibra, si la quebramos, obviamente pierde energía, pero si la doblamos mucho también. Tenemos que ver de que el ángulo de curvatura no sea mayor a 20 por el radio. Esto es una herramienta que se utiliza para peinar los cables de manera que los cables queden bien organizados y no queden enredados en el rack. Las clases, las instalaciones se definen por clase. La clase 1 es cuando tenemos un solo rack, un solo MDF. Esto es para una instalación de una pequeña envergadura, para una instalación, digamos que con un rack sería suficiente, o sea que tenemos varios IDF pero concurren todos a un rack. Luego la clase 2 es para cuando tenemos varios racks, o sea que no nos alcanza con uno, digamos, y tenemos que hacer una de clase 2 donde organizaremos cableados de un tipo, cableados de otro tipo y por ahí un rack para los equipos activos, por ejemplo. Esto dependerá del tipo de instalación. La clase 3 es cuando tenemos un campus con varios edificios. Cada edificio va a tener su MDF, que pueden ser cada uno de ellos varias instalaciones de clase 2 y todos juntos conforman la clase 3. Y por último, cuando tenemos muchos campus o para ambientes de instalaciones de tipo global, le llamamos clase 4. Acá tenemos una instalación que refiere a un cableado de una planta donde hay un MDF, varios IDFs que conectan los cableados horizontales, y acá tenemos una muestra de que los cableados verticales van con un color y el cableado horizontal va con otro color, la fibra óptica también, y diferenciar claramente lo que es el backbone o cableado vertical de lo que es el cableado horizontal. El recorrido de las canaletas, del armario y lo que hay dentro del armario, ¿verdad? Diferentes unidades que hay dentro del armario que se indican a continuación. Un router, servidores, etc. También hay presente enrutadores Wi-Fi, cámaras web, cámaras de vigilancia, en fin. Esto lo tendríamos que empezar a trabajar, la instalación de tierra. De esto se trata cuando nosotros vamos a organizar la instalación de un cableado.